Bien, hermanos, el ministerio de Cristo comenzó con el llamado a 12 hombres que él después les llamó apóstoles. Ahí donde leímos, hermanos, la lectura, donde comienza hablando acerca de Pedro, que es el apóstol. Aunque fue Andrés, hermano, el que conoció primero al Señor, después él trajo a su hermano Pedro. Pero Pedro, hermanos, que se llamaba Simón en aquel tiempo, pues el Señor le cambió lo que es el nombre. Pero fue Pedro, hermano, quien fue más cercano al Señor junto con Juan, el apóstol también. Pedro escribió 2 epístolas que son determinantes en lo que es la doctrina sana. En verdad, en estas 2 cartas, hermano, encontramos enseñanzas las cuales son para contender por la fe, como la es la de Judas, quien son más o menos iguales lo que es Judas, el hermano del Señor. Pero vamos a comenzar hoy con la introducción de la carta solamente. Número 1, el escritor y los destinatarios de la carta. Ese es nuestro primer punto que vemos, el escritor y los destinatarios de la carta. Se encuentran en los primeros 2 versículos que dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver en esos versículos está hablando acerca del escritor. ¿Quién es el escritor? Todos tenemos que entender que el autor de la palabra de Dios es Dios mismo, el Dios eterno, pero él utiliza a estos hombres específicos, hombres inspirados por Dios, hombres santos, los cuales Dios utilizó su mente y también sus manos para escribir la escritura. Entonces, cuando nosotros hablamos de quién es el escritor, estamos hablando el que escribió esta carta, pero hay que entender que fue inspirado por el soplo mismo del Dios eterno. Entonces el escritor es Pedro, apóstol de Jesucristo, dice ahí la escritura. Entonces nos enfocamos primeramente un poquito en él. Mire, un apóstol es uno que ha sido enviado con un mensaje específico. Eso es lo que significa la palabra apóstol, alguien que ha sido enviado con un mensaje específico. En el caso de los apóstoles de Jesucristo, fueron los 12 enviados después de que él ascendió a los cielos, y él dejó a ellos con el cargo: así como yo he sido enviado, yo los envío también a ustedes. Ahí está en el libro de Juan capítulo 20. Entonces los apóstoles, estos hombres, fueron exclusivos para ejercer aquel oficio en el tiempo cuando el Señor Jesucristo se fue. Inmediatamente, los años después de él, ellos comenzaron a ejercer lo que es el apostolado, que es llevar las buenas nuevas, el mensaje del evangelio, para que se pudiese continuar la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer en este mundo. En estos tiempos, hermanos, no existe tal oficio, ni es necesario su ministerio, por 2 razones. Primeramente, por las cualificaciones que ellos tenían que tener, y porque todo está completo en la escritura. No hay necesidad de más revelaciones, no hay necesidad de más profecías, todo lo tenemos en la Biblia. Pero vemos primeramente las cualificaciones. ¿Qué cualificaciones tenía que tener un apóstol? En primer lugar, debe haber sido alguien llamado personalmente por el Señor Jesucristo, como le dijo a Pedro, como le dijo a Juan, como le dijo a Andrés, como le dijo a Leví, que estaba sentado junto al banco de los tributos públicos, y le dijo: ven y sígueme. Entonces, un apóstol, hermano, primeramente era uno que con su propia persona, su propia voz, el Señor lo llamaba. En segundo lugar, tenía que haber sido testigo del bautismo que Juan había ejecutado en el Señor Jesucristo, y quizá que ellos habían sido también bautizados por Juan. Esa era lo que es la segunda cualificación. Y en tercero, debía haber presenciado el sacrificio, la muerte del Señor Jesús, pero también ser testigo de haberlo visto resucitado. Entonces, esas eran las cualidades que tenía que tener un apóstol. Y escuchen, hermanos, en estos tiempos no existe nadie que pueda ver esas cosas.
Porque pasaron 2000 años y yo sé, algunos se adjudican el nombre de apóstol, pero hermano, estas cualidades no califican para ninguna persona viva en este mundo, porque apenas tiene la gente sus 60, 70 años, otros de 30 piensan ser apóstoles, pero no es más que pura charlatanería, porque los apóstoles tenían sus cualificaciones, que son estos que acabamos de mencionar. Al entregar a Cristo, Judas, uno de los 12, se ahorcó. Después de que él se arrepintió de haber hecho esa maldad, y después dice la escritura que los apóstoles, quedando 11, se hicieron una reunión para poder agregar otro apóstol para que pudiese seguir el mismo grupo de los 12. Dice Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Acompáñenme a mí, por favor, en Hechos capítulo 1, 21 y 22. ¿Están conmigo ahí? ¿Llegaron? Pongan mucha atención. Dice: es necesario, dicen los apóstoles, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Tú puedes ver que está hablando acerca de que esta persona, la que van a elegir, es alguien que está con ellos desde el principio, desde que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Es más, cuando comenzó su iglesia. Algunos dicen que la iglesia comenzó el día de Pentecostés. No es verdad. La iglesia comenzó cuando el Señor Jesucristo reunió a sus apóstoles, y allí tenía él la iglesia para predicarles, para enseñarles, para guiarles. Dice el siguiente versículo: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hermano, porque el mensaje del apóstol iba a ser ese. Lo que él iba a llevar a cabo, las buenas nuevas, era de que ellos conocieron a un hombre con el cual vivieron, y ellos vieron sus maravillosos poder. Alguien divino, alguien que después dio la vida por ellos, fue crucificado, pero lo hemos visto resucitado. Él vive. Y ese era su mensaje que ellos tenían que dar. Y luego era: y todo aquel que crea en ese mensaje tendrá salvación y tendrá vida eterna. Por estas cualificaciones, hoy entonces nosotros descartamos que ninguna persona que haya nacido después del siglo I tiene lo que es ese llamado, ni también ese oficio, que lo que es de ser apóstol. ¿Estamos, hermanos? Pero fueron dos que dijimos que tenía que haber sido llamado, y también que tuviese lo que fueran las cualificaciones. Pero luego enseguida, hermanos, tenemos la Biblia completa, es suficiente. ¿Por qué no necesitamos apóstoles? Porque la Biblia está completa y es suficiente. Leemos entonces allí en 2 de Pedro 1:19 de esta manera. Si ustedes van a la siguiente carta, que me voy a adelantar solamente este versículo, porque es lo que concuerda con lo que estamos diciendo. 2 de Pedro 1:19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una razón contundente del por qué no necesitamos más profecía es porque en nuestras manos tenemos la palabra profética más segura. Es la que nos enseña lo que va a pasar. No necesitamos que alguien diga que yo fui al infierno para decirte lo que está allá. Nosotros ya sabemos lo que hay en ese lugar. No hay nadie que pueda venir diciendo: mira lo que va a pasar en el cielo. Nosotros ya lo sabemos, porque existe la palabra profética más segura. No falla, es perfecta, es completa. Entonces, por eso no necesitamos otra vez lo que es alguien que venga con nuevas revelaciones, alguien que venga con sueños o pesadillas que tuvo porque se comió algunas carnitas echadas a perder. No, hermano, lo que necesitamos es nosotros creer que esta preciosa palabra sea la lámpara que nos alumbra. Estas enseñanzas y estas verdades, nos mantengamos fieles a ellas, porque está diciendo la escritura que es la palabra profética más segura. Entonces, el deber del cristiano es estar atento a ella. El deber del cristiano es alumbrarse con la lámpara. El deber del cristiano es obedecer los principios escritos ya aquí. En 1 de Corintios dice que un día cesarán las lenguas, cesarán las profecías, cuando venga lo perfecto.
Y un día llegó lo perfecto, un día que se terminó el canon de la Escritura. En ese día tenemos la perfecta palabra de Dios. No necesitamos más otras revelaciones. Por eso, cualquiera que se nombre profeta o que le nombren profeta, simplemente, hermano, es vanidad y una intención de poder mostrar alguna cosa como que es espectacular. El error viene cuando los que quieren llamarse profetas confunden la profecía con adivinación. Escuche esto. Profecía es algo que Dios revela a uno de los profetas, algo que no ha ocurrido, pero va a ocurrir. Pero estos soñadores quieren adivinarte que mañana le vas a pegar al gordo. El Señor me dijo que tú vas a ser rico. Mira, el Señor me dijo que iba a pasar como un tsunami y iba a desaparecer todo California. Entonces, hermano, esas cosas son adivinación. Es una brujería. Que se confunden las cosas. Ahí donde estaba un hombre, dice que estaba de rodillas, llegó uno, le puso la mano y dijo: tú vas a ser un pastor. Y entonces él vivió con ese tiempo diciendo: es que él me dijo, me profetizó que iba a ser, pero yo ni quiero ser pastor. Y entonces resulta, dice, pero necesitas primero aprender a hablar lenguas y aprender a tantas cosas. Y yo me frustraba, dice, me dio dolor de cabeza, me enfermé, porque yo no podía hacer lo que decían que eran las señales de un pastor. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Finalmente yo mejor me salí de la iglesia, me enfermé, me dio depresión, porque yo decía, es que Dios no, mira, Él dijo algo que tenía que ser y no fue. Hermano, esas son adivinaciones. Profecía no necesitamos. Cuando el Señor llama a un siervo, está aquí en la Biblia. Aquí es donde prende el corazón de aquel siervo y dice: cuando existe ese fuego en los huesos que no lo puedo soportar, Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero ser un siervo tuyo, y aunque quizás no soy mucho, pero tú empodérame, ayúdame, Señor. Pero eso viene de la Escritura, viene del Espíritu Santo, viene de la predicación, de la sana doctrina, no de una adivinación. Es que si alguna vez alguien le dijo: hermano, usted va a ser un pastor, usted no se le crea. Es Dios el que tiene que asegurarle eso. Vamos a ver en segundo lugar los recipientes de la carta. Dijimos que íbamos a ver el autor y los recipientes de la carta. Dice el siguiente versículo: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego el versículo 2 dice: elegidos según la presencia, no presencia, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, la carta o la epístola fue escrita por Pedro, pero está dirigida a judíos cristianos, a personas que habían sido expulsadas de Jerusalén cuando hubo la persecución de Saulo, y muchos otros después. Entonces ahora ya se encuentran en diferentes lugares, no es su patria, y esta carta les sirve para que ellos puedan consolarse y puedan acercarse más al Señor. La palabra expatriados tiene que ver con el sentido de expulsados, que fueron sacados de su lugar. Y Pedro menciona las regiones donde los creyentes buscan refugio en el tiempo de la persecución. Entonces ahí están los nombres de los lugares. Están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Ahora déjeme decirte, las cartas de Pedro y de Pablo, estas son cartas que se enviaban a regiones, aunque muchas veces tienen el nombre del lugar, como Colosenses, como Corintios. Pero estas cartas se leían en una iglesia y después se pasaban a otra iglesia para que también fuesen leídas. Así, de esa manera, todos los creyentes de esa área o de ese condado tenían la oportunidad de poder leer lo que decía la palabra de Dios. Ellos no tenían la bendición que usted y yo tenemos de tener una copia en nuestras manos de la bendita palabra de Dios, sino que eran rollos los cuales cargaban en una envoltura, y ya era un mensajero el que llevaba el rollo para que entonces esa carta se leyera en aquel lugar. Y así, de esa manera, las iglesias leían. Por eso es que esta carta está escrita a diferentes ciudades, como estamos viendo allí. Entonces, mira, ellos no tienen la bendición de tener la palabra de Dios. Es motivo para que usted y yo apreciemos la Biblia.
Es motivo para que usted y yo cuidemos la Biblia, la amemos, la respetemos, para que la leamos constantemente. Aquellos hermanos no tenían oportunidad de leer estas preciosas palabras hasta que otra vez les escribían otra vez, y entonces venía el mensajero y se las pasaba de iglesia en iglesia. Pero usted y yo debemos de ser agradecidos porque tenemos la palabra de Dios. Qué bendición entonces, hermano, tener la escritura. Es el deber entonces del cristiano, es estar atento a eso, a las verdades, y así nosotros podemos alimentarnos de lo que es la bendita palabra de Dios. Colosenses 4:16, para que veamos lo que estamos hablando aquí. Colosenses 4:16. ¿Qué dice la escritura, hermanos? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leéis también vosotros. Hay un pasaje, hermano, que me ha causado a mí pues un poquito de risa a veces, porque Demas amó el mundo y se fue, abandonó las cosas de Dios. Pero Demas, hermano, era de esta iglesia de Colosenses. Y entonces allí se habla acerca de Demas, que él dejó al Señor por irse para el mundo. Y pues ya basta que hablen de uno en una iglesia, sino que van a hablar también en la otra y en la otra. Bueno, es una bendición, hermano, que uno pueda servir al Señor, pero es una vergüenza que en todas partes estén hablando de la persona. Es que Demas amó este mundo y se fue, abandonó las cosas de Dios. Es nomás, le digo, hermano, por esta razón de que las cartas se leían en diferentes iglesias. Quizá no lo conocían él, pero ya se daba a conocer como alguien que se había echado a perder, alguien que había regresado atrás a los caminos del mundo. En otras palabras, se había rajado de servir al Señor, y eso le causaba vergüenza. Pero otras cosas servían para muchas cosas positivas. Pero nomás cito un poquito acerca de él. Pero miren, los rollos o pergaminos que yo les dije se trasladaban de una iglesia a otra, como lo estamos viendo, y por eso Pedro menciona diferentes ciudades. Pero luego, hermanos, enseguida nos enfrentamos ante una de las palabras que causan controversia entre muchos grupos que se han levantado en contra de la salvación por fe, la salvación única por la gracia del Señor Jesucristo. Aquellos que, hermano, aseguran acerca de que tú no puedes ser salvo, no puedes conocer, que tú no puedes saber ni estar convencido. Dice la Biblia, elegidos según la presidencia de Dios. Esto quiere decir según el conocimiento de Dios. Nosotros, hermanos, no debemos de tener ningún temor cuando encontramos palabras como elegidos o escogidos. Porque ¿cómo es eso? ¿Cómo lo voy a explicar? Bueno, vamos a verlo en Mateo capítulo número 7, versículo 14. Mateo capítulo 7, versículo 14, versículo 13 y 14. 7, 13 y 14. Estamos ahí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que en el día que yo entré por la puerta estrecha, en ese momento yo me convertí en uno de los elegidos y escogidos de Cristo. Esa fue la ocasión. Esa fue la ocasión. No está diciendo acerca de que antes que yo naciera, que Dios sabía que yo iba a ser salvo. No está diciendo que antes de que todo se hiciera, entonces Dios ya me había escogido para ser salvo. No es así. Fui yo el que decidí entrar por la puerta estrecha, y usted también. Fue usted el que dijo: no me conviene la puerta de la perdición. Yo ya no quiero ir por lo que es la maldad. Yo no quiero ya seguir en la religión. Yo quiero entrar por la puerta estrecha que es Jesucristo. Y en ese momento Dios nos dio la maravillosa bendición de ser escogidos y elegidos por Dios.
Para envidia de los calvinistas, yo estoy seguro de que soy uno de los escogidos de Dios, que soy elegido por Dios. Ahorita lo voy a entender un poquito más, porque está difícil eso. ¿Cómo? Si dice elegidos. Le preguntaron al mayor de todos los calvinistas que salió en el radio por muchos años, ¿cómo se llamaba ese amigo? Harold Campín. Oiga, Harold, pues usted tiene ya 70 años enseñando el calvinismo y usted es uno de los escogidos. Dice, es que uno no lo puede saber hasta el día final. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano, de ser cualquier otra religión que ser cristiano? Si acaso no dicen, usted como católico, pórtese bien, haga buenas obras, y quizás entonces al final, quizás Dios le considera sus buenas obras y le puede dar permiso de entrar al cielo. Y que dice cualquier otro pentecostalismo diciendo, si tú perseveras, si tú haces las buenas obras, a lo mejor entonces Dios te toma en cuenta si tú estás más cerca de Él, si haces lo que Él dice. Bueno, ¿cuál diferencia hay de esas religiones con el cristianismo? El cristianismo, hermano, es tener salvación, vida eterna con toda seguridad, y que el cristiano jamás irá a la condenación. Y así debe expresarse cada uno de los que ha creído. El pastor Armando Alvarado de Managua, en Nicaragua, lo explicó de esta manera. Él dijo que es como entrar en esa puerta estrecha, pero cuando tú estás adentro ves una enorme galera grandísima. Y tú puedes ver todas las bendiciones que tú vas a disfrutar de la vida abundante en esta tierra aún. Pero volteas para acá y comienzas a ver grandes letreros con promesas que un día tú vas a tener. Están escritas allí. Un día tú caminarás en las calles de oro. Un día tendrás una mansión en los cielos. Un día verás a Cristo cara a cara. Dice, todas estas son promesas que si yo no hubiese entrado por esta puerta, jamás yo me hubiese dado cuenta y no serían para mí. Pero gloria al Señor, que el día que el Señor me dio a conocer el Evangelio, yo creí y tomé la decisión de creer en Él, y Él me metió por la puerta angosta, y ahora vivo como uno de esos elegidos, uno de esos que son apartados para el Señor por pura gracia y por pura misericordia. Pero fue a través de la fe, de creer. Bueno, el calvinismo tiene la idea de que Dios va a meter en la puerta estrecha a los que tienen mente desde antes de nacer. Y esto podemos hasta decirlo, que aunque no quieran. Y otros, aunque quieran entrar, no podrán porque Dios decidió no salvarles. Este es, fíjense, lo peligroso que es este asunto. Para que entendamos esto, hermano, tienes que ver todo el contexto y todo lo que dice la Escritura. Pero, ¿por qué entonces el Señor dará la orden, entrad? A todos se les predica. ¿Acaso no dice el Señor a toda la multitud que está, si alguno tiene sed, venga y beba? Y aquí está diciendo a todos los que pasan, le está diciendo, mira, es ancha esa puerta por la que está ahí, pero aquí está la angosta. Y Él le dice, entrad, entrad. Bueno, si eso fuera diferente, el Señor, mira, simplemente cerraría esta puerta y lo estarían llamando poco a poquito. Mira, tú para acá, ¿por qué se tiene que ir para allá? Por eso esa doctrina es de la más diabólica que puede existir, porque eso califica a Dios de un Dios que es arbitrario y que no ama al mundo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo por igual. Entonces, cuando alguien le pregunte, ¿usted es elegido? Si usted es salvo, usted es elegido. Además, dice la Escritura que el que cree en el Señor tiene vida eterna, ha sido ya, no es condenado. Y el que no cree, esa es la predestinación. Eso es lo que ya está predestinado. Podemos, a veces nosotros rogamos y rogamos por personas que rechazan a Cristo, lo rechazan. Y déjame decirte, en un tiempo dice el Señor, ya está condenado. No está predestinado a ir a la condenación. Mientras el que ha creído, él tiene vida eterna, él tendrá salvación, porque ha creído en la sangre del Hijo de Dios que le ha limpiado sus pecados. Una oportunidad para todos, chicos y grandes, malos y no tan malos, porque todos somos malos en verdad. El obedecer y entrar constituye la salvación. Cuando veas en la Biblia elegidos o escogidos, son los que han puesto su fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Míralo en Apocalipsis, míralo en los evangelios, cuando dice por amor a los escogidos. Y no quiere decir a los judíos, quiere decir a aquellos que Él ha limpiado con su sangre. Número 2, vimos primeramente lo que es el autor
y los destinatarios de la carta. Pero vamos a ver número 2, la razón de la carta de Pedro. Veremos, creo, solamente dos puntos, pero la razón de la carta de Pedro, porque la escribió. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice así, y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces encontramos esta razón muy poderosa para la redacción de esta epístola, para hacer saber a aquellos que la tenían en sus manos lo maravilloso de poder ser un creyente. Y vamos a ver primeramente ahí donde dice la Biblia que es para engrandecer la misericordia de Dios, porque dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. La misericordia de Dios siempre ha sido, hermano, el ingrediente más importante y poderoso para bendecir este mundo, incluso a los inconversos. Ha sido por misericordia. La misericordia de Dios, hermano, es movida por el sentimiento, por el amor que tiene por este mundo. Aunque nosotros no lo amemos, Él sigue amándonos porque Él sigue siendo fiel. Por la misericordia de Dios, el mundo se sostiene. Si no fuese la misericordia, Él lo dejaría caer en el abismo, se acabaría todo, pero Él sigue siendo fiel. Y cada día verás tú amanecer y el sol estará ahí por la misericordia de Dios. La lluvia nos cayó por la misericordia de Dios. Disfrutamos de todo lo que hay por la misericordia de Dios, porque Él es muy misericordioso. Por la misericordia de Dios, Él no ha consumido a los ateos que dicen no creer en un Dios poderoso. El Señor los conserva todavía con salud, les da comida, les da sustento, aunque ellos nieguen y maldicen el nombre del Dios Altísimo, solo porque Dios es misericordioso. Muchas veces esperando, dice la Escritura, que se den la vuelta y vengan al conocimiento de la verdad. Pero por la misericordia de Dios, Él también, hermano, nos da nuevas oportunidades a los creyentes que fallamos día con día. Por su misericordia, dice la Escritura, no han sido consumidos. Porque escuche, hermano, hay cosas que en realidad nosotros, por causa del pecado, hubiéramos nosotros ser destruidos. Pero Dios es misericordioso. Dios es paciente. En este versículo también podemos ver 3 maravillas que han transformado nuestra vida. En el capítulo, primeramente dice ahí donde estábamos, nos hizo renacer. Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo, hermanos? Regresen por donde estamos a Primera de Pedro 1, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Primera bendición que se encuentra ahí es que nos hizo renacer. La Escritura dice en el capítulo 2 de Efesios que nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Sin esperanza y sin Dios en el cielo. Sin Dios en el mundo. Entonces, hermano, un muerto, hermano, está condenado. No hay, pero el Señor Jesucristo dice que nos hizo renacer. El volver a nacer de nuevo. Él nos dio vida. Por eso cuando le decía a Juan, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y perdona, hasta Nicodemo. Y Nicodemo en un principio, claro, no entendía esas palabras, pero poco a poco él fue entendiendo que nacer de nuevo es poniendo la fe en el Señor para salvación. Cuando el Cristo vivía, hermano, pues estaba incompleto el mensaje total del evangelio. Pero cuando Él muere y resucita, todo aquel que pone su fe en ese sacrificio es una nueva criatura. Nace de nuevo. Y es la primera bendición que Dios nos dio al recibirlo a Él como nuestro Salvador, es que nos hizo renacer. Un día nos dio la vida, no solamente una vida nueva en este mundo, sino también una vida eterna, porque el que ha creído en Cristo, el día que muere físicamente, sigue viviendo. Y no en este mundo, ni tampoco en esta carne, ni tampoco en estas casas, sino que sigue viviendo eternamente con Cristo en el cielo por toda la eternidad. Solamente por la fe en el Señor nos hizo renacer para tener una vida eterna.
No solamente ser feliz en este mundo, como algunas personas dicen, es que yo recibí a Cristo para vivir mejor. Qué bueno que fue así, pero no es el propósito ese. Es que yo recibí a Cristo para que se me quite lo borracho. Ese no es el propósito principal. El recibir a Cristo es para tener vida eterna, para vivir una vida que nunca se acaba. También nos dice para una esperanza viva. Siguiendo allí en 1 de Pedro, donde estamos viendo, dice para una, perdón, el versículo 4, estamos ahí. Oh, perdón, todavía estamos en uno. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y después dice para una esperanza viva, para una esperanza viva. No hay nadie que te ofrezca esta esperanza viva, ninguna religión, ninguna creencia, solamente Cristo. Esa herencia. Ahora ponte a pensar dónde está esa herencia. Versículo 4. Para una herencia, ¿qué dice? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermano, si yo no fuera al cielo, ¿para qué el Señor me iba a reservar algo? Es esto que podemos entender. Le preguntamos a una persona: ¿usted tiene seguridad de ir al cielo cuando usted muera? No, nadie va a ir al cielo. Nadie. Pero hay muchas promesas que dice el Señor: haceos tesoros en el cielo. Y él dice, el Señor Jesucristo: yo me voy, pero yo quiero, Padre, le dijo al Señor, yo quiero que los que tú me diste, yo los vayan conmigo para que vean la gloria que tengo contigo. Entonces, hermanos, si nadie ascendería a aquellos lugares, entonces, ¿cuál es el propósito de las promesas de la herencia que está diciendo aquí? Aquí hay otra enseñanza para los que piensan que la salvación se pierde también. Cuando ya han creído en Cristo, ¿para qué Dios reservaría una herencia en el cielo para los que nunca llegarán allá? Porque el Señor diría hacer los tesoros en el cielo. Como he dicho, la esperanza viva es la promesa de la vida eterna. Mira, dice una herencia incorruptible. Esto quiere decir que es pura y verdadera. No es falsa, ni tampoco es una fábula, ni un cuento de los griegos, ni nada de esto, sino que es pura cosa verdadera. Y dice una herencia incontaminada, que no se pudre. Por eso el Señor dijo: haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín, donde la polilla y el orín no entran, ni los ladrones también hurtan. Porque en los tesoros en el cielo se corrompen. Y dice una herencia inmarcesible, que no se marchita y que dura por siempre. Él lo quiere decir esa palabra, una herencia inmarcesible. Entonces, hermanos, yo no sé de usted, pero yo tengo una herencia en el cielo. Y si hay una herencia, yo voy a estar allá. ¿Cuántos creen eso? Después, por la resurrección de Jesucristo, dice la Escritura. Por la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Mira, la misericordia de Cristo. Ahí lo vemos, ¿verdad? Para el versículo 3. Estamos viendo, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la misericordia, el renacer una nueva vida, el tener la herencia reservada en los cielos, el ser salvo de la condenación en el infierno, todo simplemente tiene que ver con la resurrección de Jesucristo, el que se levantó de la tumba. Por eso les vuelvo a repetir, la columna del cristianismo no es la muerte del Señor, es la resurrección del Señor Jesucristo. Mire, por eso cuando la Escritura dice desde el capítulo 3, versículo 15 en Génesis, cuando el Señor aniveló todo, dijo: a ti, ¿sabes qué, serpiente? Te voy a dejar que te andes arrastrando ahí en el polvo, vas a comer pura tierra. Y a ti, hombre, por causa de ser mandilón y obedeciste a la voz de tu mujer, tú vas a trabajar ahora duro la tierra y te regresará poco. Se va a hacer dura. Y a ti, mujer, por causa de tu pecado, haré que tus preñeces sean muy duras, y cuando des a luz va a ser un dolor insoportable. Y sabemos que dar a luz, hermano, es un dolor más grande, pero ahí es donde se considera más cerca el amor de Dios que poder dar a luz. Eso es lo más cercano, el amor de una madre por causa del sufrimiento. Pero le dijo el Señor: pero ¿sabes qué? Un día entonces yo levantaré
la simiente de la mujer y tu simiente. Y entonces la simiente de la serpiente va a morder a tu hijo en el calcañar, pero él le va a dar en la pura cabeza. Entonces el Señor Jesucristo, que es la simiente de la mujer, porque no es simiente de un hombre, sino es simiente a través del Espíritu Santo, del mismo Padre Celestial, Jehová. Entonces cuando llega el tiempo de la muerte del Señor, Satanás le agarró el calcañar. Lo sepultaron y Satanás dijo: he vencido, he vencido. Y el sábado el Señor Jesucristo estuvo en la tumba. Y los católicos celebran el día de gloria, pero no tiene nada de gloria. Es donde el Señor Jesucristo estuvo en la tumba y Satanás estaba haciendo fiesta, diciendo: está vencido. Pero al siguiente día el Señor agarró la cruz y se la pegó en la cabeza. Al resucitar victorioso, el Señor venció la muerte, venció la tumba fría, y Él vive para siempre. Todo aquel, hermano, que es salvo es por la resurrección del Señor Jesucristo. Es porque Él no se quedó como cualquier otro Dios que se menciona, como ningún otro santo que se menciona. Jesucristo vive por los siglos, vive para siempre, y el que crea en ese evangelio tendrá salvación, tendrá vida eterna por todo el tiempo en la gloria de Dios. La seguridad de la salvación. ¿Dónde vamos, hermanos? Por la resurrección del Señor Jesucristo. La segunda muerte no tiene potestad sobre aquellos que resucitarán con el Señor. Todo aquel que confía en el poder de su resurrección un día también será resucitado de la muerte. Pero vamos, hermanos, por ver por último. Veremos la seguridad de la salvación que se encuentra en el versículo 5. Que son los versículos 5 que leímos. Leemos por el 5, dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es la fe el ingrediente más valioso en el evangelio. Eso es lo máximo, por eso la menciona como piedras preciosas, más valiosa que los tesoros, porque la fe es lo más valioso. Miren, no son las buenas obras, no es el buen comportamiento, no es la generosidad, sino, hermano, la fe es el ingrediente más valioso en el evangelio. Es la fe. Entonces, hermano, por eso la fe del evangelio no es asistir a la iglesia. Aunque yo quisiera que no faltes a la iglesia, aunque sea de una manera el poder decir: mi hermano, por favor, acompáñanos a que aprendas más de la escritura. Pero tú puedes vivir en la propia iglesia y eso no te da ninguna garantía de salvación, porque no se trata de perseverar en la iglesia. La fe del evangelio, escúcheme, hermanos, no consiste en dar dinero a la iglesia. La fe del evangelio no es ser generoso para la obra del Señor, y quisiéramos que todos fueran generosos, y quisiéramos que todos apoyaran la obra misionera, y quisiéramos que no fueran faltantes a lo que son sus diezmos y las ofrendas. Pero yo tengo que decirte, hermano, yo te animo que tú seas generoso, pero también tengo que aclararte que eso no te da ninguna salvación. Como el pentecostal que fue al infierno, dijo: allí vi a todos los que no diezmaban y todos comenzaron a diezmar. Yo no te puedo mentir así, porque la Biblia no dice eso. Tú no puedes comprar la salvación. Es un regalo gratuito que el Señor le da, y tú no puedes tampoco conservarla con dar dinero a la iglesia. No se compra. Las maravillas de Dios no tienen precio. La fe del evangelio es que tú te mantengas firme en la fe de creer en el evangelio. Esa es la fe del evangelio, hermano, que tú creíste en la salvación por la gracia y por la fe en la palabra del Señor. ¿De dónde viene la promesa, hermano? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿De dónde viene? ¿De Pablo o de Dios? De Dios. Aquel hombre preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? He escuchado el mensaje que ustedes han predicado, pero ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí no vayan también como otros que decían: pues mira, no se salvó mi casa. No, es que, hermano, el primero que escucha la salvación debe compartirlo con toda su familia. Es lo que hizo el carcelero. El carcelero, cuando le dijeron: serás salvo tú y tu casa, ¿qué fue? A las 12 de la noche levanta a sus hijos, a su esposa, y le dice: vengan, tienen que escuchar el mensaje del evangelio. Y todos ellos escucharon. Dice: en aquella misma hora de la noche, a las 12, fueron bautizados, y ellos se regocijaron todos de haber creído en el Señor. Entonces, cuando dice la escritura: serás salvo tú y tu casa, me estás diciendo que porque tú ya eres cristiano, entonces todos van a ser así.
sino que el Señor comienza la obra contigo para que toda tu casa pueda ser salvada. ¿De dónde viene la promesa? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿De quién viene? ¿Viene de Pablo o viene de Dios? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Entonces, renunciar a la fe. Renunciar a la fe en estas promesas es quedar sin salvación, es caer de la gracia. Pero yo estoy seguro que ninguna persona que ha creído va a renunciar a su fe. Dicen, pero pastor, yo he visto algunos que eran cristianos. A lo mejor no eran. ¿Quién te dice que eran? Renunciar a la fe, hermano, no se puede. Mire, quizás hay mucha cizaña. Lo dijo el Señor. Hay cizaña, hay personas que van a estar en medio, se parecen igual, pero no han creído. Y a propósito, mucho exactamente para hacer daño a los demás y todo, pero no han creído. Sin embargo, están ahí. Y le dijo el Señor, ¿quieres que arranquemos esa cizaña que está estorbando ahí? Dice, no, porque luego puedes arrancar el trigo. ¿Ves por qué es tan parecido lo que es el trigo con la cizaña? Que es posible que lo arranques. Y tú muchas veces escucharás algunos que se decían ser cristianos blasfemando en contra del evangelio y allá poniendo en mal lo que es la iglesia de Cristo y haciendo cosas, hermano, que son aberrantes. Y además, hermano, nunca fueron. Porque una persona, hermano, que es creyente será creyente hasta que se muera. Y pase lo que pase, pasará por pruebas, se alejará de Dios, tal vez andará en el pecado, pero tarde o temprano, si es un creyente, el Señor tendrá que ajustar cuentas, lo va a jalar de las orejas y lo va a traer precisamente donde debe de estar, porque es un creyente. No existe el punto de que hay falsos cristianos o que hay verdaderos cristianos. No existe eso. Existen falsos, hermanos. Es diferente. Pero falsos cristianos no, porque ningún cristiano es falso. Todos los cristianos son cristianos, ¿sí o no? Imagínate, dices, vas tú a un corral de vacas y dices, ese becerrillo es falso. No, es un becerro. Dices, mira, esa vaca parece que es falsa. Bueno, son vacas, son becerros. Pero puede que haya unos que sean malos y entonces ahí anden haciendo sus cosas. Pero el que es de verdad, es verdad. Ahí repetimos el versículo 5 que dice que son guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, escúchame eso, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Aquí está otra frase más. Muchas veces también, hermano, se tuerce, se agarra de otra manera. Dice, para alcanzar la salvación. Entonces pensando de que yo necesito esforzarme para alcanzar la salvación. Yo necesito hacer aquello, lo otro, porque la Biblia dice que para alcanzar la salvación. No, te voy a decir, hermano, cómo se consuma la salvación. En primer lugar, el proceso del evangelio. Hay tres maneras o tres tiempos donde es la salvación. Primeramente, déjame decirte, el día que Dios, hermano, nos perdonó, nos salvó de la condenación. En ese tiempo dice la Biblia que el poder de Satanás no tiene más que ver con lo que es el alma del creyente. Es salvo y está puesto en las manos de Dios. Este es el primer proceso de la salvación. En segundo lugar, el Señor sigue salvándonos del pecado. Y sigue hablando de nosotros y sigue todavía teniendo misericordia. Y mientras estamos en este cuerpo corrupto, este cuerpo que se pudre, seguiremos pecando, seguiremos siendo malos y el Señor nos sigue salvando. Pero llegará el tiempo cuando ya sea que suene la trompeta y el Señor venga, o sea que yo me muera, en ese tiempo yo cruzaré el umbral donde seré perfecto, sin pecado, y allí se consuma la salvación completa, donde seré eternamente salvo. Pero mientras tanto, hermano, cuando la gente malinterpreta estos pasajes diciendo para la salvación que está presente, que está allá, leemos otra vez, para alcanzar la salvación. Versículo 9 dice ahí, obteniendo el fin de vuestra fe, que es que la salvación de nuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. ¿Me entiende? Entonces, el día que usted recibió al Señor, si es que lo ha recibido, en ese tiempo usted fue salvo de la condenación del infierno. El Señor Jesucristo lavó todos sus pecados, pasados, presentes y futuros.
Y hoy cuando estamos diciendo que el Señor nos sigue salvando, es porque nos está limpiando todavía de tanto que hay en nuestros corazones. Pero un día, como dice la Escritura, el fin de nuestra fe es esa salvación. Y yo sé que algunos dijeran, pues ya me quiero yo. Pero el Señor te quiere aquí. Porque hay muchos que todavía no conocen esa salvación. Entonces tú debes de pedirle al Señor, Señor, dame fuerzas, dame salud para que yo pueda anunciar el Evangelio de Jesucristo. Para que yo pueda ver almas que un día puedan ir a salvación y alcancen esa preciosa vida eterna por la cual tú viniste a morir por nosotros. Qué bueno sería, ¿no? Señor, bueno, si tienes garantías para mí, llévame ya. Si al cabo ya viví suficiente tiempo. Otros dicen, no, todavía no, porque todavía no me caso. Otros, hay diferentes pensamientos. Pero nosotros un día, por la fe, alcanzaremos el propósito de la salvación. Mientras tanto, yo soy salvo. Yo no sé de usted, pero yo puedo pasar con una liana frente al infierno y decir, tú nunca me vas a ver aquí, mamá, porque yo estoy con el Señor. Pero mientras tanto necesito siempre de Dios para que Él me siga salvando. Y en un final se consuma. Esa es una palabra que yo uso como la graduación. Cuando un hermano muere, digo, ese ya se graduó. Se graduó. Lloramos, lo sentimos porque era una persona que amábamos, pasábamos tiempo con esa persona, pero siempre decimos, está en un mejor lugar que nosotros. Y un día nos veremos otra vez. Entonces, por eso los creyentes nunca dijimos, adiós, hasta nunca, hermano. No, nosotros nunca nos despedimos por última vez, porque nos veremos otra vez.